Muy buenos días a quienes nos ven, a quienes nos escuchan a través de estas plataformas, de este ejercicio de comunicación. Agradecer nuevamente con un amigo para poder platicar sobre varios temas importantes, la actualización de varios temas que habíamos tocado hace algunos días. Manuel Añorbe, senador de la República. Buen día. ¿Cómo estás, Federico? Me da gusto saludarte. Muy buenos días y saludo a tu amplísimo auditorio en el estado de Guerrero y particularmente en estas grandes plataformas hoy virtuales donde podemos comunicar. Hace algunos días tuvimos una oportunidad de platicar sobre varios temas que tienen que ver con el caso de Guerrero y a nivel nacional también, y uno que desgraciadamente no mejora, sino que empeora, es el caso del COVID. Estamos rozando los 37,000 muertos, un tema lamentable, y no se ve una estrategia clara que pueda llevarnos o que pueda darnos luz al final del túnel, ni tampoco un tema real en cuanto a las circunstancias. Ahora se echa la culpa a los estados, se fundió el semáforo, parece que esto está lejos de detenerse. Es correcto, Federico. Fíjate que las incongruencias de López-Gatell son bárbaras, peligrosas. Inclusive yo sostengo, y lo he venido sosteniendo, que ha estado jugando con la salud de los guerrerenses y los mexicanos. Déjame darte datos de incongruencia de López-Gatell, porque no quiero que alguien piense que yo estoy ahí como opositor dinamitando al gobierno federal y en su área tan delicada en este momento, de quien debe de decirnos la verdad con el COVID-19 y sus malas y terribles consecuencias en contagios y en fallecimientos. El 11 de febrero, López-Gatell, el rockstar o ex-rockstar, decía que la pandemia del coronavirus no iba a ser mayor que la temporada de influenza. O sea, la temporada de influenza iba a ser mucho más elevada que el coronavirus, el COVID-19. Cuando ya veíamos en China en diciembre y veíamos en Europa en enero cómo potencialmente se iba expandiendo, particularmente en Francia, en Italia, en España, y además iba a empezar a llegar a México, era inevitable. Posteriormente dijo en abril, que el 6 de mayo los fallecimientos iban a ir a la baja. Dijo que inclusive no iban a pasar de 6,000, que la curva iba a estar aplanada, que por supuesto iba a estar muy bien manejado el tema de su tratamiento, del COVID y sus consecuencias, y nos dimos cuenta que no se preparó el gobierno, porque todavía a finales de febrero, principios de marzo, estaban autorizando en la Ciudad de México el Vive Latino de casi 60,000 gentes que participaron allá en la unidad deportiva o en el sur de la Ciudad de México. Comentarte también que después dijo López-Gatell que el 25 de junio, estoy haciendo como no un gran resumen, solamente datos muy puntuales, el COVID en el 95%, así lo dijo, en el 95%, 25 de junio pasado, prácticamente ya no se iba a encontrar en la República Mexicana. Incongruencia más incongruencia. Luego dijo que las cubrebocas no eran necesarios, que no había que usarlos. De hecho, él sigue sin usarlos. Y después tuvo que reconocer que sí, porque la OMS dijo que el cubrebocas protege a la población. Ya nos podemos dar cuenta que en Guerrero, Chilpancingo, Acapulco, etcétera, ya la gente al 90% trae cubrebocas. Posteriormente dijo que íbamos a iniciar las actividades esenciales, acuérdate, Pico, que tú me entrevistaste, el 18 de mayo, con minería, entre otras, en Guerrero, y nos fuimos hasta julio. López-Gatell es un incongruente, es peligroso lo que está haciendo. Después, los mensajes cruzados, ¿no? Quédate en tu casa y la necesidad de la gente de salir a buscar dinero para darle de comer a sus hijos, porque no hubo un apoyo directo a las familias de escasos recursos económicos, me refiero a los taxistas, a los viene-viene, a los que trabajan como tianguistas, etcétera, y no se pudieron quedar 100% en su casa. Entonces, la pandemia, no tuvimos la gran oportunidad de tomarla, esta pandemia tan peligrosa, en el confinamiento, porque el 40% de la población se quedó en su casa, pero el 60% no. Por eso, pues la pandemia sigue creciendo todos los días. López-Gatell ya debe de renunciar, Pico. O sea, López-Gatell o debe de cambiar la estrategia del gobierno, pues. O sea, con todo respeto,
ha perdido credibilidad y solamente ha mandado mensajes encontrados en este sentido. Y debe de renunciar. Es decir, esto que acabas de explicar son los propios datos que él mismo dio. Es decir, nadie le condicionó nada. Él dio esos Claro, datos. claro, o sea, a ver, él los ha dado. No estoy hablando yo con datos míos o que lo encontré en el Google. Estoy dando datos de López-Gatell, concretos, del mensaje que le mandó a la población y obviamente todo lo contradictorio que ha sido el mismo López-Gatell. Ya rebasamos a Italia, ya rebasamos a España. Somos el 4º lugar mundial en contagios del COVID. Por otro lado, Federico, déjame decirte que siempre insistí en las pruebas rápidas y pruebas universales. ¿Por qué? Porque era una manera muy sencilla y puntual, como lo hizo aquí el gobernador, lo hizo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, de identificar quién tiene COVID, quién no lo tiene, o quién sí tiene y es asintomático, y al sentirse bien, pues estaba expandiendo el COVID. Y él dijo en la comparecencia del Senado de la República que era pérdida de tiempo. Cuando lo dijo, empezó Claudia Sheinbaum a hacer pruebas rápidas en la Ciudad de México. O sea, a ver, obviamente, pues nadie le creía que era una pérdida de tiempo y que además cuando lo cuestionamos por las cifras, que son tramposas las que él da todos los días a nivel nacional, dijo que ningún país tenía las cifras exactas. Pues, le hicimos ver que sí tenía cifras exactas Estados Unidos, las tenía, por supuesto, España, Italia, Francia, etcétera. Puras ambigüedades y hasta la fecha, recuerda que ya decidió, porque esa es parte de tu pregunta, echarle la culpa a los gobernadores, muy enojado, ¿no? Hace 4 o 5 días, cuando él generó el semáforo daltónico. Ya se fundió el semáforo. Ya no sabe qué hacer. Está fundido, está daltónico, está enojado con los gobernadores ya le respondieron. Y este es el tema de la salud. Pero el tema económico sigue siendo, yo te lo dije, Pico, sin luz en el túnel, sin luz en el camino. O sea, es muy grave y a los gobernadores ya les quitaron participaciones federales, obviamente de manera importante, y no les han dado recursos extraordinarios para poder hacerle frente no solamente a la pandemia, sino a las necesidades normales de un estado como Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Ahora, yo veo en esta parte 3 fases, es decir, no hay recursos adicionales, los que les tenían que llegar ya no les llegan, y en algunos casos, como el de Guerrero, que la principal industria es el turismo, se tuvo que detener 3 meses. Es una situación durísima para los gobernadores y en todos los casos, porque así como es Guerrero, en el PRI está Quintana Roo, que es PRD, o está Baja California Sur. Es decir, más allá del tema de los partidos, la condición para todos los gobiernos, y me atrevo a decir sobre todo los que tienen vocación turística, es todavía mucho más intensa, mucho más complicada. Por supuesto que sí, Federico. No hay un plan de reactivación económica turísticamente hablando. Aquí tenemos 350,000 empleos directos e indirectos. Solamente en Guerrero, a nivel nacional, son 10 millones de empleos, 2 directos y 8 millones indirectos. Eso me refiero al mesero que vive de las propinas, en fin, la gente que vende helados, etcétera. Toda la franja de Costa Chica, Costa Grande, particularmente Taxco, Acapulco y Zihuatanejo, sin dejar de resentir Chilpancingo, porque es un paso obligado por la autopista del Sol. A ver, no ha habido un guiño del gobierno federal, solo programas sociales, pero eso ya estaba. Los programas sociales no es algo nuevo para hacerle frente a la pandemia, y todo el sector turístico la está pasando muy mal. Hay hoteles que no han abierto, hay restaurantes que no han abierto, hay gente que no consigue empleo, hay gente que en esta temporada vacacional lograba hacer su gran ahorro para esperar la temporada vacacional de diciembre, y desgraciadamente muchos la están pasando mal, muy mal, y el gobierno solamente está focalizado, y estimado Federico, en programas sociales y no en un programa de reactivación económica a las pequeñas, medianas empresas de este país. Lo que les prestaron, porque alguien puede decir, hubo un crédito a la palabra, crédito, que ya no saben cómo pagarlo en este momento, quienes recibieron 25,000 pesos y que no fue suficiente para reactivar su economía. Y que entiendo además, era muy complicado por los requisitos y por muchas cosas. Incluso algunos empresarios del mismo Acapulco señalaban que salía más caro ir a buscar el crédito que no tenerlo.
Claro, y ahora es más caro pagarlo, porque no tienen para pagarlo. Mucha gente no ha abierto porque no tiene dinero para poder conseguir los insumos y abrir su pequeño restaurante, hombre. Hablo del que vende mariscos, el que vende pescado, el que a duras penas logró mantener de 20 trabajadores, 8 al final, para no mandar a los 20 a la calle, y que quisiera recontratar a los otros 12 y no puede. O sea, esto te lo digo porque, a ver, yo ando en la calle y esa es la verdad de no tener un apoyo importante por parte del gobierno federal para reactivar su economía. ¿Citarán o qué plan tienen con el caso del secretario de Turismo? Porque incluso antes de la pandemia se venía acusando esta falta de ayuda, de atención. Se lanzaron muchas propuestas para poder avanzar con la reactivación turística. Parece ser que ninguna se tomó en cuenta, se desapareció el Consejo de Turismo, el tema de los pueblos mágicos que quedó también relegado. Sí, desde antes ya venía siendo claro una falta de apoyo, ahora es mucho más evidente. ¿Citarán a comparecer alguna reunión para que les pueda explicar por qué esas medidas y qué es lo que se va a hacer? Por supuesto que yo cité ya a comparecer al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y a Miguel Torruco, secretario de Turismo Federal. Torruco no ha hecho absolutamente nada. O sea, nos quitaron la promoción turística, por supuesto que mandaron todo ese dinero al Tren Maya, luego decía que el Tren Maya era la gran promoción de México en el mundo. Yo no entiendo cómo van a ir a conocer el Tren Maya, y además está en la península de Yucatán. ¿Qué tiene que ver el Tren Maya con Guerrero? Torruco tiene que comparecer y aclarar por qué no hay un plan de reactivación económica hacia el turismo en México y particularmente en Guerrero, porque duele más el cuero que las correas. Y Manuel Bartlett, pues ya ni hablamos, el señor no quiere bajar la luz, sigue amenazando los cortes. Hay casi 35,000 familias que les han estado cortando la luz de manera permanente, y no es que la gente no quiera pagar la luz, digo, simple y sencillamente no tiene dinero para pagar la luz. ¿Por qué? Pues porque no tiene trabajo y no hay sensibilidad, ¿eh? Tú no pagues la luz y te la cortan. Inclusive hay quejas de pequeños negocios o de empresas, de pequeñas empresas o restaurantes que no trabajaron durante más de 2 meses y les llegó alta la luz. O sea, a ver, o sea, esto está terrible, ¿no? O sea, les llegó más alta sin trabajar que cuando trabajaban. No se vale, ¿no? Y por eso van a ir a comparecer al Senado, tanto Bartlett como Torruco. Y entiendo que la propuesta en este caso, sobre todo el de la Comisión Federal, era no tanto, no que hubiera un descuento que se regalara la luz, sino que no se cortara durante este periodo de la pandemia y que más adelante pudieran ir avanzando. Es decir, no dejo de pagar, sino que dame chance, no hay ingresos, no hay recursos. Pero así como lo estás diciendo, lo que estábamos pidiendo nosotros es no cortes de luz y que bajaran el costo de la luz y que los pagos los difirieran hasta pasando la pandemia y las consecuencias de la pandemia, o sea, hasta fin de año, porque eso sí te da una respiración, no solo como empresario, como familia, como padre de familia, como mamá de casa, como mamá soltera, que tiene que ir a trabajar y que se quedó sin trabajo, que tiene que regresar, estar tocando puertas y todavía le llega el recibo de la luz alto. A ver, eso es una incongruencia, mi estimado Federico. Por eso los cité a comparecer a los dos, para que aclaren por qué no han tomado cartas en el asunto, tanto de bajar el costo de la luz, como te lo vine diciendo, y el tema de la reactivación turística en México, particularmente en Guerrero. Otro tema importante y del que también hemos platicado incluso antes de la pandemia es el que propusiste sobre el asunto de la autopista del Sol, y que hoy más que nunca también parece ser una muy buena idea. Hay quien decía, por ejemplo, que valdría la pena a lo mejor con la consideración aplicarlo quizá entre semana, es decir, de lunes a jueves, por ejemplo, este descuento en la autopista para compensar esta falta de turismo que se ha tenido durante meses. Los fines de semana seguramente Acapulco va a ir recuperando por un tema natural los espacios, pero que hay quien decía, bueno, el descuento que a lo mejor sea entre semana para que de lunes a miércoles, jueves, que el turismo normalmente baja, pueda haber una opción y entonces los empresarios o la industria turística no solamente sea el fin de semana. Tienes toda la razón. O sea, yo he pedido que bajen la autopista del Sol como en el sexenio pasado, mínimo al 50%. Sería un guiño del gobierno federal para reactivar
pues lo que es una generación de empleo y derrama económica para miles de guerrerenses. Pero quien haya hecho ese planteamiento es correcto, pues que lo hagan entre semana, el periodo vacacional, o sea, se puede hacer, no los 7 días a la semana, a lo mejor 4, 3, 5, pero que hagan algo. No podemos estar como si nada sucediera, mi estimado Federico. Eso sí es muy grave. Y yo ya presenté un punto de acuerdo al Senado de la República, ya lo pedí, y ojalá exista sensibilidad por parte del gobierno para bajar el tema de la autopista del Sol. Y déjame hacer un paréntesis también, Federico. Ya estoy presentando hoy un punto de acuerdo para la comisión permanente, de la cual yo formo parte del Congreso de la Unión, para el día lunes, para que las secretarías de Hacienda rectifique, Federico, el tema de cobrarle ICR a los trabajadores de la UAP. O sea, un tema que no es menor, hay un tema que no es menor, le están queriendo cobrar impuestos al salario de los trabajadores del aguagro y yo creo que no es correcto. En este momento tenemos que apoyar al aguagro, no quitarles vía impuestos, pues parte de su salario que tanto lo están necesitando. Perdón el paréntesis, pero son de las cosas que estoy presentando en el Senado de la República. Me parece muy interesante esto y creo que también tiene que ver con esta otra parte, también que quizá valdría la pena hacer este llamado a la Secretaría de Hacienda por el tema de los recursos. Hoy el diario El Universal, me parece que es el diario Universal, habla de un recorte de cuando menos 18,000 millones de pesos, que es muchísimo para los estados. Y volvemos al punto, es decir, no ha habido recursos, han gastado más, las industrias locales no funcionan y encima el tema del recorte, durísimo. Es durísimo lo que está pasando en los estados de la República, principalmente, perdón. A ver, los recursos que ha destinado el gobernador han sido más de 1,000 millones al tema de la pandemia y a la reactivación económica, pero un gobernador no puede solo, un gobierno del estado no puede solo. Y además cayeron las participaciones porque no ha habido actividad comercial en los últimos 3 meses. Además, recortes presupuestales, no ha habido recursos extraordinarios para el gobierno del estado de Guerrero y los municipios. Pues esto pega económicamente, mi estimado Federico, y pega muy fuerte. Necesitamos seguir insistiendo para que le den recursos extraordinarios a Guerrero y pueda hacerle frente a las necesidades básicas, porque pues, el mundo no cambia, y obviamente a las necesidades que está generando todavía el COVID, porque pues en México no baja, ¿no? Hoy pues interesantísimo todos estos temas. Entiendo que siguen trabajando en el Senado a través de estos espacios virtuales y en la medida de lo posible y cuando es necesario incluso algunas sesiones presenciales. Y seguramente creo que en estos próximos días vendrá nuevamente la discusión de varios temas. Es correcto, tenemos sesión extraordinaria, permanente, comisión permanente el lunes y seguramente habrá una sesión extraordinaria la próxima semana en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Con tiempo te digo la agenda, hay muchos temas, que todavía estamos en el cabildeo, en las negociaciones de los grupos parlamentarios, pero sí habrá sesión presencial en la comisión permanente el próximo lunes. Iba a ser hoy y la pasamos para el lunes y poder concretar los temas que tendremos en la sesión extraordinaria la próxima semana, mi estimado Federico. Y si me lo permites, haremos vía estas redes virtuales una comunicación y te digo exactamente de qué se va a tratar, porque será la nota nacional la semana entrante. Y seguramente el seguimiento de todos estos temas, porque creo que todavía hay mucha materia. Manuel, pues como siempre, agradecer por estos minutos. Gracias. Muy buenos días, Federico. Bendiciones a todos. Y hay que seguirse cuidando. Y no le hagan caso a López-Gatell. Con todo respeto, ese señor todos los días cambia su versión. Lo que sí tenemos que hacer como ciudadanos es cuidarnos, pensar que es que está empezando el COVID y sí, no estar atendiendo a López-Gatell porque hay que tenerle miedo con tantas incongruencias que dice todos los días. Muchas gracias, Federico. Muy buenos días. Fuerte abrazo. Abrazo, senador. Hasta luego.